Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre feliz de estar con ustedes y listo para sumergirnos en un tema que está que arde, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco, y que por supuesto, ha llegado hasta nosotros el supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Hemos escuchado rumores, chismes y noticias que hablan de una fuerte discusión en público entre estas dos mega estrellas turcas. Y claro, como buenos fans de las series turcas y de esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, no podíamos dejar de analizarlo a fondo. Así que prepárense porque hoy vamos a destripar todos los detalles, a analizar las pruebas, a especular un poquito, y a descubrir qué pudo haber pasado entre estos dos colegas. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo, suscríbanse al canal. No olviden darle al botoncito rojo para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las series turcas, sus actores favoritos, chismes, noticias y por supuesto, análisis profundos como el de hoy. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que ya saben, suscríbanse. Bien, ahora sí, vamos a la acción. El tema de hoy es un verdadero bombazo, escándalo Kerem y Hande, fuerte discusión en público, ¿qué pasó entre colegas? ¿Se imaginan la escena? Dos de las estrellas más grandes de Turquía, que además fueron pareja en la vida real, discutiendo en público. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿Es todo real o es simplemente una estrategia de marketing? Vamos a investigarlo juntos. Primero vamos a repasar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su relación, que comenzó como un romance de ficción, se convirtió en realidad y durante un tiempo fueron inseparables. Fotos en las redes sociales, salidas románticas, declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Los motivos nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló con la incompatibilidad de agendas y, como suele pasar, con la presión mediática. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de Eda, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus estudios por un error en una beca, y Serkan, un exitoso arquitecto que le propone un acuerdo para que finja ser su prometida, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de comedia, romance, drama y giros inesperados, combinada con la innegable química entre Kerem y Hande, convirtió a la serie en un éxito rotundo. La popularidad de la serie no solo catapultó a la fama a sus protagonistas, sino que también generó un fervor mediático en torno a su relación. Los fans, que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, celebraron la noticia del romance entre Kerem y Hande. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, consolidando su estatus como una de las parejas más queridas del momento. La atención mediática, sin embargo, también trajo consigo presiones y expectativas. Los paparazzi los perseguían a todas partes, las noticias sobre su relación se multiplicaban y los rumores sobre posibles conflictos o crisis eran constantes. Esta presión, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras profesionales, podría haber contribuido a la eventual ruptura de la pareja. Después de la separación, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Kerem protagonizó proyectos como Sen Kalkam, Jakob Seversen y Eflatun. Mientras que Hande participó en Bambaşka Biri y Güneş İnkler. Aunque se separaron, mantuvieron una relación cordial y profesional, e incluso en ocasiones coincidieron en eventos públicos. Hasta ahora. La elección de Kerem de protagonizar una serie con el mismo título que la que los catapultó a la fama, pero con una trama diferente y otro elenco, fue un movimiento audaz. Por un lado, le permitió capitalizar el éxito de Love is in the Air y mantener su nombre en el candelero. Por otro lado, generó cierta controversia y comparaciones inevitables con la serie original. Algunos fans expresaron su desilusión, mientras que otros lo defendieron, argumentando que cada proyecto debe ser evaluado por sus propios méritos. Hande, por su parte, continuó consolidando su carrera con proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad como actriz. Su participación en Bambaşka Biri, donde interpretó un doble papel, fue especialmente elogiada por la crítica y el público.
Su capacidad para interpretar roles complejos y emocionales le ha valido el reconocimiento como una de las actrices más talentosas de su generación. Y aquí es donde entra la noticia que nos ocupa, el supuesto escándalo. Según los rumores, Kerem y Hande habrían tenido una fuerte discusión en público, en un evento o lugar concurrido, sin que se hayan especificado exactamente en qué lugar y cuándo ocurrió. Las versiones varían, pero todas coinciden en que hubo gritos, reproches y un ambiente muy tenso. La naturaleza vaga de las fuentes que informan sobre este supuesto incidente es un factor importante a considerar. La ausencia de pruebas concretas, como vídeos o fotos, dificulta la verificación de la veracidad de los rumores. Es fundamental recordar que el mundo del entretenimiento está lleno de información no confirmada y especulaciones, por lo que es crucial abordar estas noticias con escepticismo y evaluar cuidadosamente las fuentes. La propagación de rumores sin verificar puede tener consecuencias negativas para las personas involucradas. En el caso de Kerem y Hande, una discusión pública, aunque sea inventada, podría afectar su imagen pública, generar malentendidos y dificultar su relación con otros actores, productores y profesionales de la industria. La falta de información detallada sobre el incidente plantea interrogantes sobre la motivación detrás de la difusión de los rumores. ¿Quién se beneficia de esta supuesta discusión? ¿Hay algún interés oculto detrás de la historia? Estas son preguntas que debemos hacernos al analizar la situación. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? Lamentablemente no hay vídeos ni fotos que confirmen la discusión. Lo que tenemos son testimonios de personas que supuestamente estuvieron presentes en el lugar. Estos testimonios, claro, hay que tomarlos con cautela, ya que no están corroborados. La información que ha trascendido proviene de fuentes turcas, sobre todo de páginas web y canales de noticias dedicados al mundo del entretenimiento. En estas fuentes se asegura que la discusión fue muy acalorada y que involucró temas personales y profesionales. Algunos hablan de celos, otros de desacuerdos por proyectos futuros. Las especulaciones son infinitas. El hecho de que la información provenga principalmente de fuentes turcas, específicamente de medios dedicados al entretenimiento, es relevante. Estos medios, al igual que en otras partes del mundo, a menudo se especializan en la difusión de noticias sobre celebridades y pueden tener sus propios incentivos para generar interés en ciertos temas. La necesidad de atraer clics y visitas a sus sitios web puede influir en la forma en que se presentan las noticias, incluso si se trata de información no confirmada. El lenguaje utilizado en los informes sobre la supuesta discusión, como acalorada, reproches y ambiente tenso, sugiere que se trata de una narrativa dramática y sensacionalista. Esta forma de presentar la información es común en los medios de entretenimiento, ya que busca captar la atención del público y generar emociones. La ausencia de detalles concretos sobre el lugar, la hora y los motivos específicos de la discusión es otra señal de alarma. Si realmente hubiera ocurrido una discusión tan pública, sería esperable que hubiera más información disponible, como el nombre del evento o las declaraciones de testigos oculares. Pero, ¿es creíble esta historia? ¿Es posible que Kerem y Hande hayan tenido una discusión tan fuerte en público? La verdad es que sí, es posible. Aunque parezca increíble, las estrellas también son personas, con sus problemas, sus emociones y sus desacuerdos. Una ruptura, por más civilizada que sea, siempre deja heridas. Y en el caso de Kerem y Hande, la exposición mediática y las presiones de la fama podrían haber exacerbado cualquier conflicto. Es importante reconocer que incluso en relaciones que parecen ser amistosas después de una ruptura, pueden existir tensiones y emociones no resueltas. La exposición constante a los medios de comunicación, las comparaciones con el pasado y las expectativas del público pueden generar estrés y conflictos internos. La naturaleza humana es compleja y las relaciones, incluso las amistosas, pueden verse afectadas por una variedad de factores. Los celos, la envidia, las inseguridades y las experiencias pasadas pueden influir en el comportamiento de las personas y provocar conflictos, incluso en entornos profesionales. Además, es importante recordar que aunque hayan mantenido una relación cordial después de la separación, no significa que no existan tensiones entre ellos. La amistad y el amor son cosas diferentes y a veces, las relaciones profesionales con exparejas pueden ser complicadas. El éxito de Love is in the Air y la posterior ruptura de Kerem y Hande crearon una dinámica peculiar. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja, continuaron interesándose en sus vidas personales y profesionales. Esto, combinado con la presión mediática y las expectativas de la industria,
pudo haber generado un ambiente propicio para la tensión y los conflictos. La necesidad de mantener una imagen pública positiva, la competencia profesional y la presión por mantener la relevancia en la industria pueden influir en las decisiones y el comportamiento de las celebridades, incluso en situaciones personales. Otra cosa que hay que considerar es que el mundo del espectáculo es muy volátil. Las relaciones, los proyectos, las ambiciones, todo cambia constantemente. Y a veces las dinámicas entre colegas se ven afectadas por factores externos, como las expectativas de los fans, la competencia profesional o las presiones de las productoras. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la reputación y la imagen pública son activos valiosos. La competencia entre actores y actrices es feroz, y las relaciones profesionales pueden verse afectadas por la rivalidad, los celos y las estrategias de marketing. Las presiones de las productoras y los estudios de cine, que buscan maximizar sus ganancias, pueden influir en las decisiones de los actores y actrices, incluso en sus relaciones personales. La necesidad de cumplir con contratos, mantener la popularidad y adaptarse a las exigencias del mercado puede generar estrés y conflictos. ¿Pero podría ser todo un montaje? Esta es una pregunta que también debemos hacernos. ¿Podría ser que esta supuesta discusión sea una estrategia de marketing para generar interés en futuros proyectos de Kerem y Ande? En el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces las polémicas y los escándalos se utilizan para generar expectación, para mantener a los actores en el ojo público y para impulsar sus carreras. La creación de rumores y la manipulación de la información son herramientas comunes en la industria del entretenimiento. Las estrategias de marketing pueden incluir la invención de escándalos, la difusión de rumores y la manipulación de las redes sociales para generar interés y aumentar la visibilidad de un actor o una producción. La posibilidad de que la supuesta discusión sea una estrategia de marketing no debe descartarse. En un mercado saturado de contenido y competidores, la atención del público es un bien escaso. Los escándalos y las polémicas pueden ser una forma efectiva de atraer la atención y generar conversación. En el caso de Kerem y Ande, un escándalo de este tipo podría beneficiarlos de varias maneras. Podría revivir el interés del público por la pareja, generar más noticias y titulares, y atraer a más seguidores a sus redes sociales. Además, podría servir como pretexto para un posible reencuentro profesional, ya sea en una serie, una película o un proyecto publicitario. ¿Quién sabe? Un reencuentro profesional de Kerem y Ande, ya sea en una serie, película o proyecto publicitario, sería un evento muy esperado por los fans. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla podría generar una gran expectación y atraer a un público masivo. La decisión de Kerem y Ande de participar en un proyecto juntos después de un supuesto escándalo podría interpretarse como una señal de madurez y profesionalismo. Demostrarían que son capaces de dejar atrás las diferencias personales en beneficio de un proyecto profesional. En definitiva, la verdad sobre la supuesta discusión entre Kerem y Ande aún es un misterio. No tenemos pruebas concretas, solo rumores y especulaciones. Pero lo que sí podemos concluir es que la situación entre ellos es, como mínimo, tensa. Ya sea por motivos personales, profesionales o una combinación de ambos, la relación entre Kerem y Ande parece haber sufrido un revés. La incertidumbre sobre la situación entre Kerem y Ande es comprensible. La falta de información precisa y la naturaleza especulativa de los rumores hacen difícil llegar a conclusiones definitivas. Es importante recordar que aunque los medios de comunicación y las redes sociales puedan crear la impresión de que conocemos la vida de las celebridades, en realidad solo vemos una parte de la historia. Las vidas de las personas son complejas, y las relaciones entre ellas pueden estar influenciadas por una variedad de factores que desconocemos. Ahora bien, ¿qué pasará en el futuro? ¿Se reconciliarán? ¿Trabajarán juntos de nuevo? ¿O seguirán por caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguiremos pendientes de cada paso que den, de cada foto que suban a Instagram, de cada entrevista que concedan. Porque al final, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un culebrón, y nosotros, los fans, somos los espectadores más interesados. La atención de los fans hacia la vida personal y profesional de Kerem y Ande es un reflejo de su popularidad y del éxito de Love is in the Air. Los fans se han involucrado emocionalmente en la historia de los actores y se sienten parte de su viaje. La naturaleza serializada de la vida de las celebridades, especialmente en la era de las redes sociales, crea una sensación de continuidad y conexión con los fans.
Los seguidores esperan ansiosamente nuevos desarrollos en la vida de sus ídolos y se sienten parte de la narrativa. Es importante que ante este tipo de noticias mantengamos la calma y el sentido crítico. No nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones, y esperemos a tener información más fiable antes de sacar conclusiones definitivas. Y sobre todo, respetemos la privacidad de Kerem y Hande, y no nos entrometamos en sus vidas personales. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los fans es crucial en la difusión de información sobre celebridades. Es importante verificar las fuentes, evaluar críticamente la información y respetar la privacidad de las personas involucradas. La protección de la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de sus vidas en privado. El acoso, la intromisión y la difusión de información falsa pueden tener consecuencias negativas para su salud mental y bienestar. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Hemos repasado el contexto, analizado las pruebas, especulado un poco, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sobre la discusión entre Kerem y Hande es un misterio. Pero la investigación no termina aquí. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier información que surja sobre este tema. El seguimiento continuo de la situación entre Kerem y Hande es una práctica común entre los fans y los medios de comunicación. La búsqueda de información y la espera de nuevos detalles es un reflejo del interés generado por la historia. La investigación continua y el análisis de la información, incluso la no confirmada, son importantes para formar una opinión informada y para comprender mejor la situación. Así que cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la discusión fue real o un montaje? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a trabajar juntos? ¿Qué esperan ver en el futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y conocidos fans de las series turcas. Seguro que les encantará. La interacción con los fans a través de los comentarios y las redes sociales es una parte importante de la comunidad de las series turcas. La participación del público en el debate y la discusión de las noticias fomenta la conexión y el sentido de pertenencia. La retroalimentación de los fans es valiosa para los creadores de contenido, ya que les permite comprender mejor los intereses y las expectativas del público. Los comentarios y las sugerencias de los fans pueden influir en la dirección de futuros vídeos y análisis. Y por favor, denle me gusta al vídeo si les gustó el análisis, compártanlo en sus redes sociales para que más gente se entere de esta historia, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre sus series y actores favoritos. El apoyo de los fans a través de likes, comentarios y suscripciones es fundamental para el éxito de los canales de YouTube. La interacción con el público motiva a los creadores de contenido a seguir trabajando y a ofrecer contenido de calidad. La promoción del canal en redes sociales y el boca a boca son estrategias efectivas para aumentar la visibilidad y atraer a nuevos suscriptores. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.